Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Ana y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que podamos seguir trayéndote historias como la mía cada semana. Hay heridas que el cuerpo olvida pero el alma no. A veces creo que nací el día que murió mi padre, porque todo lo anterior fue solo un espejismo. Una felicidad demasiado frágil como para haber sido real. Nací en las afueras de Madrid, en un barrio tranquilo donde las casas aún olían a cemento fresco y los niños jugaban en la calle sin miedo. Durante años pensé que tenía una familia normal, incluso feliz. Mi padre, Hugo Montes, era constructor, de los de verdad, manos ásperas, espalda cansada, sonrisa franca. Había levantado su empresa desde cero con esfuerzo, barro y sol. Mi madre, Verónica, trabajaba a tiempo parcial como camarera, aunque no le gustaba demasiado. Su verdadero sueño era quedarse en casa, presumir de jardín y pasear con amigas. Cuando el negocio de papá empezó a prosperar, nos mudamos a una casa más grande. Era moderna, con suelos de madera, ventanas amplias y una cocina que parecía de revista. Fue entonces cuando mi madre dejó su trabajo. Por fin, dijo. Y yo, que tenía 9 años, me alegré por ella. Pensé que eso significaría más tiempo juntas. Estaba equivocada. Verónica no llenó su tiempo con nosotros, sino con todo lo que brillaba. Empezó a salir más. A veces desaparecía todo el día. Volvía con bolsas llenas de ropa, con el pelo recién hecho, oliendo a perfumes nuevos. Se apuntó a un club de yoga, luego a clases de pilates, luego a cenas con las chicas. Nunca supe quiénes eran esas chicas. Mientras tanto, mi padre y yo seguíamos teniendo nuestros domingos. Nuestra tradición. Me recogía en su furgoneta y me llevaba a comer fuera. A veces hamburguesas, otras veces tortilla en una terraza al sol. Luego íbamos al parque, o a pasear por algún sitio que no conocía. Me contaba cosas sobre su trabajo, sobre cómo los cimientos eran lo más importante de una obra. Si eso falla, todo se viene abajo, decía. Nunca pensé que esa frase terminaría siendo profética. La última vez que lo vi, tenía casi 13 años. Íbamos a celebrar mi cumpleaños esa semana. Había pedido una bicicleta roja con marchas. Él me prometió que saldríamos a buscarla el sábado. El martes por la tarde salió a revisar una obra. Me dio un beso en la frente, me revolvió el pelo y me dijo, vuelvo antes de cenar, campeona. Nunca volvió. Lo que vino después es borroso. Recuerdo el teléfono sonando, los gritos de mi madre, los policías en el salón, una manta que me echó una vecina sobre los hombros mientras me temblaban las piernas. Papá había muerto. Un camión dio marcha atrás sin verlo y lo arrolló. Fue instantáneo, dijeron. Como si eso me consolara. El funeral fue un desfile de lágrimas. Gente que ni conocía lloraba abrazando a mamá. Muchos eran trabajadores de su empresa, hombres que hablaban de él como si fuera un padre más. Fue allí donde conocí a Alberto, su hermano. Nunca antes lo había visto. Tenía los ojos del mismo tono que papá, pero la mirada cansada, dura. Me abrazó sin decir mucho y más tarde me explicó que llevaban años sin hablarse por una pelea de familia. Cosas viejas, murmuró, sin dar detalles. No insistí. Me bastaba con saber que alguien más lo había querido. Pensé que después de todo eso, mi madre y yo nos acercaríamos. Que compartiríamos el duelo. Que nos sostendríamos mutuamente. Otra ilusión rota. Verónica cambió. Y no por el dolor, como habría sido natural. Cambió de forma fría, calculada, casi estratégica. En cuestión de días, comenzó a hablar de la empresa como si le perteneciera desde siempre. Empezó a aparecer en reuniones, a cambiar contratos, a usar palabras que ni entendía, reestructuración, modernización, diversificación de activos. Lo decía todo con un acento extraño, como si intentara sonar importante. Yo no entendía mucho, pero veía lo esencial, empezó a gastar. Y no en necesidades. Lujos. Ropa de marca, un coche nuevo, muebles nuevos, cenas caras. Dejó de cocinar. Empezó a salir más que antes. A veces ni pasaba la noche en casa. Los empleados de mi padre, los que llevaban años con él, comenzaron a marcharse. Algunos me saludaban con una sonrisa triste cuando venían a cobrar lo que se les debía.
Muchos no habían recibido su salario en meses. Verónica siempre tenía una excusa, que los bancos, que los papeles, que los cambios. Una tarde escuché a un trabajador gritarle en la puerta: «Tu marido se está revolviendo en la tumba, Verónica». Ella lo miró con desprecio, se dio media vuelta y cerró la puerta. Como si no pasara nada. Mi mundo se desmoronaba. Me quedaban solo los recuerdos. Las fotos con papá, sus camisas aún en el armario, su taza en la cocina. Y yo, sola. Cada vez más sola. Mamá empezó a evitarme. Decía que estaba demasiado triste, que no podía cargar con una niña y una empresa a la vez. ¿Y yo qué soy?, le pregunté un día. Un problema, respondió sin mirarme. Así empezó el silencio entre nosotras. Y así empezó, también, la rabia. Silenciosa, constante. Una brasa que se quedó encendida dentro de mí, esperando. Esperando a crecer. A entender. A devolverle al mundo, y a Verónica, todo lo que me había robado. El silencio puede ser cómodo, hasta que se vuelve costumbre. Yo ya no hablaba en casa. No porque no tuviera voz, sino porque nadie quería escucharla. 6 meses después de la muerte de papá, la empresa que él había construido con sus propias manos dejó de existir. Verónica, ya no la llamaba mamá, no en mi cabeza, la vendió a una constructora extranjera por un precio ridículo, como si fuera un mueble usado que le estorbaba en la sala. No me interesa seguir arrastrando el pasado, dijo un día mientras se pintaba las uñas de rojo escarlata. No nací para ser empresaria. Estoy hecha para disfrutar la vida. Lo dijo con una sonrisa mientras bebía champán a media mañana. Desde la venta, el dinero fluía como un río desbordado. Bolsos de marca, viajes express a Roma o París, fiestas que duraban hasta el amanecer. Y yo quedé al cuidado de Juanita, la niñera que antes venía solo los fines de semana y que ahora vivía prácticamente conmigo. A veces, cuando Verónica salía sin despedirse, Juanita me preparaba chocolate caliente y me acariciaba el pelo mientras yo leía en voz baja en el sillón del salón. Tu padre estaría tan triste si viera esto, niña, murmuraba, pero solo cuando creía que yo no la oía. Me refugié en la biblioteca municipal. Pasaba allí las tardes entre libros, silencio y la compañía de personajes que al menos sabían querer. Una noche de septiembre, mientras hojeaba una novela de aventuras, Juanita me llamó por teléfono. Ana, vuelve ya. Tu madre ha regresado, con sorpresas. Cuando llegué, la casa estaba iluminada como si fuera Navidad. Globos dorados, música alta, y él. Un hombre moreno, alto, con una sonrisa demasiado blanca, demasiado falsa. Tenía el brazo rodeando la cintura de Verónica, como si ya le perteneciera todo. Ana, cariño, dijo Verónica, arrastrando las palabras con voz de alcohol. Quiero presentarte a Mario. Nos hemos casado. En secreto. ¿Verdad que es emocionante? Me quedé de piedra. ¿Te casaste sin decirme nada?, pregunté, sintiendo un frío recorriéndome la espalda. Mario sonrió. Una sorpresa de adultos, pequeña. Aprende a sonreír, que la vida es corta. No respondí. Di media vuelta y subí a mi habitación. Esa noche supe que algo esencial se había roto del todo. En las semanas siguientes, Mario tomó posesión de la casa como si fuera un rey medieval. Cambió muebles, mandó a pintar las paredes, modernizó la cocina. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando llegaron los demás. Primero, su madre, una señora de mirada afilada, que me examinaba como si fuera una empleada. Luego, Janet, su hermana, con acento extranjero, voz chillona y una hija de mi edad llamada Madison, que caminaba como si la casa fuera suya desde siempre. Y entonces sucedió. Una tarde, al llegar de la biblioteca, encontré mi habitación vacía. Sin mis cosas. Sin mis libros. Sin mi cama. ¿Dónde está todo?, pregunté, asustada. Verónica se encogió de hombros. Madison necesita un espacio propio. Tiene muchos problemas de adaptación. Ese cuarto era mío. ¿Papá lo construyó para mí? Mario se acercó con su habitual tono cínico. Y ahora tendrás uno nuevo. Más acogedor. Más acorde contigo. Me llevaron a una pequeña habitación junto al lavadero, con una cama vieja, sin ventanas.
cuando protesté, cuando grité, me empujaron dentro y cerraron la puerta con llave. Me dejaron allí 2 días. Juanita intentó ayudarme, pero Mario le dijo que si se metía, la despediría. Cuando me sacaron, no lloré. Ya no. Algo dentro de mí se había endurecido. Una noche, cuando todos creían que dormía, salí al pasillo en busca de agua. Y entonces los oí. Estaban en la cocina. Verónica, Mario y Janet. La niña no encaja, dijo Janet. Siempre con esa cara larga, no es buena para Madison. Estoy empezando a pensar lo mismo, respondió Verónica, con voz tensa. No se adapta. No obedece. Es un estorbo. Hay opciones, sugirió Mario. Podríamos darla en adopción. Una adolescente así todavía puede colocarse en alguna familia. O un internado lejos. ¿Adopción? ¿Tú estás loca?, rió Janet. Aunque, sería una forma elegante de deshacerse del problema. Lo pensaré, dijo Verónica. Y luego, como si nada, ¿queda más vino? Volví a mi cuarto con el corazón latiendo como un tambor. No era una pesadilla. Era real. Pero me aferré a la esperanza de que todo había sido una conversación absurda, exagerada. Me dije que quizá era el vino, el cansancio, el desprecio, pero no una decisión real. Hasta que llegó mi cumpleaños número 15. Organizaron una fiesta familiar, más por compromiso que por cariño. Alberto y su esposa Carmen vinieron, trayendo un libro y un perfume. Fueron los únicos regalos sinceros. El resto eran sonrisas fingidas, música incómoda, y Madison posando en cada foto como si fuera la homenajeada. Entonces, entre copa y copa, Verónica levantó su copa para brindar. A mi hija Ana, que hoy cumple 15. Y que, sinceramente, merece un futuro mejor. Un entorno más apropiado. Por eso. Alberto, Carmen, giró hacia ellos con su copa aún alzada. He pensado que quizás sería buena idea que la adoptaran ustedes. Nunca tuvieron hijos. Y ella, no encaja con esta nueva familia. Silencio. El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo me tragara. ¿Estás hablando en serio?, dijo Alberto, levantándose. ¿Por qué no? Sería mejor para todos, respondió Verónica con una sonrisa que jamás olvidaré. Estoy segura de que se adaptaría mejor con vosotros. ¿Estás regalando a tu hija?, dijo Carmen, horrorizada. Yo solo podía mirar a mi madre. O a la mujer que alguna vez lo fue. No había rabia en su rostro. Ni compasión. Solo indiferencia. Alberto se giró hacia mí. Me miró con esos ojos tan parecidos a los de papá y dijo: ¿Te vienes conmigo? Esta noche. No pienso dejarte aquí un segundo más. Nadie lo detuvo. Ni Mario, ni Janet, ni siquiera Verónica. Tomé mi abrigo, mi libro favorito, y salí por la puerta con él. No miré atrás. Ese día nació otra Ana. Una que ya no lloraría. Una que empezaría a construir, en silencio, algo que cambiaría todo. La noche en que salí por la puerta de esa casa no volví la vista atrás. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía que si miraba, podría dudar. Y no quería dudar. No podía. Alberto y Carmen me recibieron sin preguntas, sin exigencias, sin condiciones. Me llevaron a su piso en el centro de Madrid, en el barrio de Chamberí, con una habitación solo para mí, sábanas limpias, una lámpara de lectura, y una cesta de bienvenida que Carmen había preparado con galletas caseras, una libreta nueva y una nota escrita a mano. Aquí estás segura. Aquí sí te quieren. No lloré esa noche. Pero cuando Carmen me abrazó antes de dormir y me preguntó si necesitaba algo, solo pude decir: gracias. Por todo. Y ella, con los ojos brillantes, me acarició el pelo y respondió: gracias a ti, Ana. Por dejarnos quererte. La adopción legal fue casi automática. Verónica firmó los papeles sin preguntar, sin discutir, sin siquiera pedir una última visita. Cuando Alberto me lo contó, pensé que sentiría rabia, vacío, algo. Pero lo único que sentí fue un alivio inmenso. Como si me hubieran quitado de encima un abrigo mojado y frío que llevaba años pegado al cuerpo. A partir de ahí, empezó mi verdadera vida.
Entré en el colegio La Merced, un instituto exigente, con profesores atentos y compañeros que no sabían nada de mi historia, y eso me gustaba. Era una hoja en blanco. Y por primera vez, comencé a brillar. Mis notas subieron. Empecé a participar en debates, en talleres literarios, en competencias de matemáticas. Alberto y Carmen iban a todas las funciones escolares, a cada entrega de diplomas, a cada festival donde recitábamos poesía o representábamos obras de teatro. Me animaban, me esperaban con flores, me aplaudían como si fuera la única en el escenario. Recuerdo una tarde, después de una exposición sobre empresas sostenibles, que gané con mi equipo, Carmen me abrazó frente a todo el colegio y me susurró: «Tu padre estaría tan orgulloso de ti». Y por un segundo, no supe a cuál padre se refería. Porque aunque Hugo siempre sería parte de mi alma, Alberto también lo era. Me gradué de secundaria envuelta en cariño, rodeada de amor verdadero, y con una sorpresa que me marcó para siempre. «Ana, queremos que sepas algo», me dijo Alberto, sentado en el jardín de casa con una copa de vino en la mano. «Desde el primer día en que viniste, abrimos una cuenta para ti. Hemos estado ahorrando para tu universidad». «¿En serio?», pregunté, con lágrimas en los ojos. «Queríamos que tu futuro nunca dependiera del pasado», añadió Carmen. Entré en la Universidad Complutense de Madrid a estudiar empresariales, movida por una mezcla de curiosidad y propósito. Algo en mí quería entender el poder, saber cómo funcionaban las decisiones, los negocios, el dinero. No para acumularlo, sino para no volver a ser vulnerable jamás. Y no solo me fue bien, me destaqué. Ganaba becas, fui delegada de curso, hacía prácticas en verano y me gané el respeto de profesores y alumnos. Un año antes de terminar, obtuve una oportunidad única, prácticas en Telefónica, en el área de inversiones. Durante mis prácticas, me crucé con un hombre que me congeló la sangre. Mario Lamas aparecía como titular de un pequeño proveedor de materiales con deudas activas. Nada especial. Pero bastó para que volvieran los fantasmas. Hice una pequeña búsqueda. Vivían aún en las afueras, con un hijo pequeño, nacido 2 años después de mi partida. Un niño de sonrisa grande que no sabía nada de mí. Mi madre, Verónica, seguía casada con Mario, y la vida no parecía haberle sido tan generosa como esperaban. Curiosamente, no sentí odio. Solo una distancia helada, como si leyera la vida de personajes secundarios. Ya no me dolían. Ya no podían hacerme daño. Me gradué con honores. Y no solo eso, Telefónica me contrató como jefa de operaciones bursátiles junior. El primer día que firmé el contrato, compré 2 regalos. Un reloj para Alberto. Un modelo antiguo, de correa de cuero, como los que le gustaban a mi padre Hugo, pero con una inscripción secreta: «Gracias por enseñarme a construir de nuevo». Y un collar de perlas para Carmen, envuelto con una carta que decía: «Tus abrazos fueron mi mejor armadura. Y ahora, quiero que brilles como tú me enseñaste a hacerlo». Lloraron los dos. Yo también. Poco después, me independicé. Compré un apartamento en Chamberí, pequeño pero con mucha luz, techos altos y suelos hidráulicos. Carmen me ayudó a decorarlo. Cada sábado, íbamos al rastro a buscar piezas especiales: un espejo con marco dorado, cojines turquesa, una lámpara Art Deco. Una tarde, tomando café en mi nueva cocina, me dijo: «Tienes la casa. Tienes la carrera. ¿Qué falta?». «Quizá alguien con quien compartirlo todo», respondí, medio en broma. Y entonces apareció Miguel. Lo conocí en un evento empresarial. Él trabajaba en una consultora financiera. Alto, moreno, con una mirada limpia y un sentido del humor que me desarmó. No fue amor a primera vista. Fue mejor, fue amor con pausas, con dudas y con certezas ganadas poco a poco. Salimos durante un año entero. Me llevó a conciertos de jazz, cocinó para mí platos peruanos que aprendió por YouTube, y me regaló un cuaderno lleno de frases nuestras. El día que me pidió matrimonio, lo hizo en el banco donde solía sentarme a leer en la biblioteca, cuando escapaba de mi antigua casa. «Te quiero por todo lo que eres. Pero más aún por todo lo que te hiciste a ti misma», me dijo mientras sacaba un anillo sencillo, hermoso, con un pequeño zafiro. Y le dije que sí. Estaba en la cima. Con una familia que me eligió, con un hogar que construí, con un amor real, pero había algo en mí que aún no se había cerrado del todo.
No era dolor. No era rencor. Era una necesidad de justicia. No venganza por el pasado. Justicia para el futuro. Había aprendido a ser fuerte. Ahora, tenía que decidir qué hacer con esa fuerza. Preparar una boda es como preparar un nuevo capítulo. Cada decisión, cada flor, cada detalle es una línea en la historia que estás por comenzar. Miguel y yo estábamos en plena cuenta regresiva, y yo vivía en un estado de felicidad serena. Por fin. La vida era mía. El pasado estaba lejos, casi como una película antigua que ya no dolía. O eso creía. Hasta que llegó el mensaje. Era una tarde lluviosa. Estaba en casa con Carmen, organizando los últimos cambios del menú. Ropa cómoda, una taza de té en mano, todo en calma, hasta que el móvil vibró y vi un número desconocido. El mensaje era breve, directo, y tan fuera de lugar que me costó respirar. Ana, soy tu madre. Sé que te casas. Me gustaría estar. He cambiado. Quiero hacer las paces. Merecemos cerrar heridas. Llámame. No ponía, mamá. Solo, tu madre. Esa palabra me cayó como plomo. Se lo mostré a Carmen en silencio. Ella leyó el mensaje, respiró hondo y luego me miró como una madre mira a una hija antes de decir una verdad dura pero necesaria. Hace 2 semanas me la crucé en el supermercado, dijo, bajando la voz. Hablaba con otra señora sobre lo mal que están económicamente. Decía que tú te casabas, que seguro había dinero de por medio. Y que no entendía por qué no le tocaba una parte. Me quedé en silencio. No lloré. Ya no. ¿Sabes qué me dolió más? Pregunté. Que no mencionara nada más. Ni mi felicidad, ni Miguel, ni nada. Solo dinero. Porque nunca supo verte, Ana. Solo vio lo que podías ofrecerle. Miré el mensaje una vez más. Luego escribí mi respuesta. No eres mi madre. Perdiste ese derecho hace muchos años, cuando decidiste que no valía tu esfuerzo. No me escribas más. Y la bloqueé. Sin temblor. Sin arrepentimiento. Fue como soltar una piedra que llevaba en la espalda desde la infancia. El día de la boda amaneció con un cielo despejado, limpio, como si hasta el clima celebrara con nosotros. Me desperté con los nervios propios del día más importante de mi vida, pero también con una calma que jamás había sentido. La finca estaba decorada con bugambilias blancas y lavanda. Carmen me ayudó a vestirme, mientras Alberto esperaba en la sala con el traje más elegante que le había visto nunca. Cuando me miró, con los ojos húmedos, solo dijo: «Tu padre estaría tan orgulloso». Y yo le respondí: «Lo está. Está aquí. Eres tú». Minutos antes de salir para la ceremonia, el encargado de seguridad llamó a la suite. Había un incidente en la entrada. Fui hasta allí con Alberto. Lo que vi me devolvió al pasado en un solo golpe. Verónica. Mario. Y un adolescente. Mi medio hermano. Estaban allí, vestidos con ropa sobria, pero con las caras tensas. Verónica gritaba a través de la verja: «Ana. ¿Cómo te atreves? Soy tu madre. ¿Te vas a casar sin mí?» Me acerqué, serena. Me temblaba un poco la mandíbula, pero el resto, firme. «No tienes derecho a estar aquí», dije, con la voz clara. «No fuiste parte de mi vida. Y no lo serás ahora. ¿Y eso qué importa? Sigo siendo tu madre biológica. Mira cómo vives. Como una princesa. Mientras nosotros, nos ahogamos. Porque ustedes eligieron ese camino. Yo no». Mario no decía nada. El chico me miraba sin entender nada. Verónica seguía. «Tengo derecho a estar. No me vas a dejar fuera de tu boda como si no existiera. Tú no existes en mi vida», dije con calma. «La madre que elegí está dentro, esperándome. La que me abrazó cuando nadie más lo hizo. El padre que me lleva al altar no es el que me dejó, sino el que me cuidó. No me busques más. Ni a mí ni a mi familia». Se me acercó como si fuera a cruzar la verja, pero hice una seña a los guardias. «Retírenlos, por favor». Malagradecida.
gritó Verónica mientras la alejaban. Tú eras mía. No. Nunca lo fui. Me hiciste tu hija por sangre. Pero yo me elegí sola. Volví a la suite, cerré la puerta, y me miré al espejo. Allí estaba yo. Vestida de blanco, el corazón latiendo fuerte, pero con el alma en paz. Ya no era aquella niña de 13 años, llorando en una habitación sin ventanas. Era una mujer fuerte, completa, amada. Y era mi día. La ceremonia fue mágica. Alberto me tomó del brazo con orgullo y caminamos hacia el altar entre lágrimas de emoción y sonrisas sinceras. Miguel me esperaba con los ojos húmedos. Detrás, mis amigos, mis compañeros de trabajo, y sobre todo, mi familia real. Él, sí, quiero, salió como un suspiro largo. Y cuando nos besamos por primera vez como marido y mujer, supe que todos los caminos me habían traído hasta ese momento. La fiesta fue un sueño, discursos emocionantes, bailes bajo las luces colgantes, risas, abrazos, fotos infinitas. Carmen se encargó del brindis y dijo algo que me quedó grabado. Ana no fue solo una niña valiente. Fue una arquitecta. Porque reconstruyó su vida ladrillo por ladrillo. Y hoy, nos invita a vivir dentro de esa historia de amor que ella misma diseñó. 6 meses después, Miguel y yo volvimos de nuestra luna de miel en el Mediterráneo. Islas griegas, amaneceres en cubierta, risas compartidas y planes que hacíamos entre copas de vino. Vivíamos tranquilos en Madrid, en un piso lleno de plantas y libros, y con esa rutina feliz que da sentido a los días. A veces, en reuniones, alguien me preguntaba: ¿y tus padres reales? Y yo respondía sin dudar: están bien. Se llaman Carmen y Alberto. Son quienes me eligieron. Quienes nunca me soltaron. Porque la verdad es esa, los lazos reales no siempre vienen por sangre, sino por elección, por entrega, por amor incondicional. Ya no me definía el abandono. Ni la traición. Me definía mi capacidad de transformar el dolor en propósito. La soledad en amor. El rechazo en fuerza. Hoy, me miro al espejo sin miedo. Me veo y reconozco a una mujer completa, que no olvidó su historia, pero eligió no repetirla. Y esa, quizás, sea mi mayor victoria.